8 de noviembre de 1939. La ciudad de Múnich se encuentra sumergida en una atmósfera de celebración y tensión contenida. En el corazón de la ciudad, la cervecería Burger Bräu Keller bulle con la presencia de los jerarcas más poderosos del Tercer Reich. El aire está cargado de humo de tabaco, el olor de la cerveza y el murmullo de cientos de hombres que se consideran los dueños del destino de Europa. En el centro de todo, Adolf Hitler sube al podio para pronunciar su discurso anual, recordando el fallido golpe de Estado de 1923. Pero mientras las palabras de triunfo y odio llenan el recinto, a escasos centímetros de su espalda, oculto dentro de una columna de piedra maciza, un mecanismo de relojería avanza con una precisión aterradora. Tic-tac. El sonido del destino golpeando la puerta de la historia. ¿Qué pasaría si te dijera que el destino de 50 millones de personas, el mapa de continentes enteros y el alma misma de la humanidad dependieron de un simple retraso de 13 minutos en un itinerario de tren? Hoy, en Historias sin Respuestas, nos sumergimos en el abismo de lo que pudo ser. Analizaremos paso a paso el atentado de Georg Elser, un hombre que, armado solo con su ingenio y sus manos, estuvo a punto de decapitar al monstruo antes de que éste devorara al mundo. Pero antes de desvelar los detalles de esta conspiración imposible que la historia oficial a veces prefiere olvidar, dale un me gusta al video y suscríbete para que estas investigaciones lleguen a más buscadores de la verdad. La historia suele escribirse con los nombres de reyes y generales, pero la verdadera arquitectura del destino a veces descansa en las manos de un hombre sencillo. Georg Elser no era un académico, ni un espía de élite, ni un miembro de la aristocracia militar. Era un carpintero, un hombre de pocas palabras, observador y extremadamente meticuloso. Mientras el mundo veía el ascenso del nazismo como una fuerza imparable de la naturaleza, Elser lo veía como un error estructural que debía ser corregido. Para él, Hitler no era un líder, era el arquitecto de una catástrofe que solo un artesano de la precisión podía detener. A finales de 1938, Elser tomó una decisión radical. Mataría a Hitler. No tenía apoyo, no tenía dinero y no tenía armas. Lo que sí tenía era una paciencia infinita. Trabajó durante meses en una cantera para aprender sobre explosivos y de manera sistemática comenzó a robar pequeñas cantidades de pólvora y detonadores, escondiéndolos en su habitación. Cada gramo de material explosivo era un riesgo de muerte inmediata, pero su mayor desafío no era la bomba, sino el lugar. La Burger Bräu Keller era una fortaleza. Durante 30 noches consecutivas, Elser logró lo imposible. Entraba a la cervecería como un cliente común, cenaba humildemente y antes del cierre se ocultaba en un pequeño armario de limpieza. Esperaba en la oscuridad total, escuchando los pasos de los guardias y el eco de los cerrojos. Cuando el silencio era absoluto, salía de su escondite con una linterna sorda y una pequeña broca. Trabajaba de rodillas, excavando una cavidad en la columna principal que sostenía el techo sobre el podio del orador. Cada trozo de piedra extraído era guardado en sus bolsillos para ser desechado fuera del edificio al día siguiente. Trabajaba milímetro a milímetro, envuelto en una manta para amortiguar el sonido de sus herramientas. Imagina la tensión, el sudor frío recorriendo su espalda, el corazón latiendo al ritmo de la paranoia, sabiendo que un solo estornudo o el roce de la madera contra el suelo lo llevaría directamente al patíbulo. Mientras Elser cavaba, el mundo exterior se desmoronaba. La invasión de Polonia ya había comenzado y la maquinaria de guerra nazi estaba en pleno movimiento. Esto hace que su hazaña sea aún más increíble.
Este nivel de valentía solitaria es prácticamente único en la historia moderna. Si crees que el coraje de un solo hombre puede cambiar el mundo, ayúdanos a que esta historia se conozca compartiendo este video en tus redes. La ingeniería de la bomba fue una obra maestra de la artesanía. Elser no confió en un solo mecanismo. Diseñó un temporizador dual con 2 relojes de precisión. Si uno fallaba, el otro activaría el detonador. Era un sistema de seguridad que ni siquiera los servicios de inteligencia de la época utilizaban de forma tan eficiente. El 8 de noviembre, el dispositivo estaba listo. La detonación estaba programada para las 9:20 de la noche, justo en el clímax del discurso de Hitler, cuando todos estarían distraídos por la retórica del líder. Pero el azar es un dios caprichoso. Aquella noche, una densa niebla descendió sobre Múnich, cerrando el espacio aéreo. Hitler, que tenía planeado volar de regreso a Berlín esa misma noche, se vio obligado a cambiar sus planes. Odiaba los trenes, pero no tenía opción. Para no perder el expreso nocturno, decidió acortar su discurso y adelantar su partida. Habló con una prisa inusual. Terminó su arenga y abandonó el podio a las 9:07. Acompañado por su guardia personal, salió del edificio a paso ligero. 13 minutos después, a las 9:20 exactas, el mundo tembló. La bomba de Elser detonó con una fuerza devastadora. La columna de piedra se desintegró. El techo, de toneladas de peso, se desplomó exactamente sobre el lugar donde Hitler había estado parado segundos antes. El aire se llenó de polvo, gritos y el olor a azufre. 7 personas murieron en el acto y 60 resultaron heridas. Pero el objetivo principal estaba a salvo, sentado en un vagón de tren que ya se alejaba de la ciudad. El destino había jugado una carta cruel. 13 minutos de niebla condenaron a millones a la guerra. La captura de Elser fue casi tan increíble como su atentado. Fue detenido en la frontera con Suiza por una patrulla rutinaria. Lo que lo delató no fue un interrogatorio sagaz, sino lo que llevaba en sus bolsillos: una postal de la cervecería, planos de una bomba y una insignia del Partido Comunista. Fue entregado a la Gestapo y trasladado a Berlín. Aquí comienza uno de los capítulos más oscuros y reveladores. Hitler, al enterarse de que se había salvado por un margen tan estrecho, sufrió un ataque de histeria, seguido de un éxtasis místico. «Ahora estoy completamente tranquilo», gritaba a sus subordinados. «El destino me quiere vivo para cumplir mi misión». Esta creencia en su propia inmortalidad alimentó sus decisiones más catastróficas en los años siguientes. Mientras tanto, Elser era sometido a torturas indescriptibles. Heinrich Himmler en persona supervisó los interrogatorios. Los nazis estaban obsesionados con una idea: Elser no podía haber actuado solo. Su mentalidad racista y elitista les impedía aceptar que un simple carpintero alemán tuviera la inteligencia para humillar a todo el aparato de seguridad del Reich. Estaban convencidos de que era un agente del servicio secreto británico. Sin embargo, a pesar del dolor y las drogas, Elser mantuvo siempre la misma versión: «Lo hice solo porque quería evitar la guerra». Tuvo que reconstruir la bomba desde cero en una celda, bajo la mirada de ingenieros de la SS, para demostrarles que su genio era real y que su voluntad era inquebrantable. ¿Crees que Elser recibió ayuda que la historia ha borrado? ¿O realmente fue el genio solitario que afirmaba ser? Deja tu opinión en los comentarios. Vuestra participación es la que da vida a este canal. Entramos ahora en el análisis del efecto mariposa. Detengámonos un momento a visualizar el mundo de 1940 si esa bomba hubiera estallado a las 9:07. Con Hitler muerto, el partido nazi habría entrado en una guerra civil interna por el poder. Los generales de la Wehrmacht, muchos de los cuales ya tenían planes de contingencia para un golpe de Estado, habrían tomado el control para negociar una paz con Francia y Gran Bretaña. El Holocausto, que en ese momento estaba en sus fases embrionarias, se habría detenido. Ciudades como Londres, Berlín, Varsovia y Stalingrado
nunca habrían sido reducidas a cenizas. 13 minutos. Ese es el tiempo que separó la salvación de la mayor tragedia de la era moderna. Es escalofriante pensar cómo la meteorología y la puntualidad de un tren pueden ser los verdaderos motores de la historia. El final de Jörg Elser es un testimonio de la crueldad y el miedo que inspiraba. No fue enviado a la horca de inmediato como otros conspiradores. Hitler lo mantuvo como un prisionero especial. Fue llevado al campo de concentración de Sachsenhausen y luego a Dachau. Vivía en una celda aislada, con un trato preferencial en comparación con otros presos, pero siempre bajo vigilancia constante. Hitler lo guardaba como una pieza de trofeo, esperando el final de la guerra para organizar un juicio histórico donde pudiera culpar a los aliados de haber intentado asesinarlo. Pero la victoria nunca llegó. En abril de 1945, con el ejército rojo rodeando Berlín y las tropas estadounidenses a pocos kilómetros de Dachau, se dio la orden final. El régimen se estaba desmoronando, pero no podían permitir que el hombre que casi los detiene fuera liberado como un héroe. Se emitió una orden directa, firmada por las altas esferas. El prisionero Elser debe ser liquidado de forma discreta durante uno de los próximos ataques aéreos. Fue ejecutado con un disparo en la nuca el 9 de abril, apenas un mes antes de la rendición incondicional de Alemania. Durante décadas, el nombre de Jörg Elser fue borrado de los libros de texto. En la posguerra, ni la Alemania del Este ni la del Oeste querían recordar que un hombre común, sin ideologías complejas, había tenido más claridad moral que toda la élite del país. Pero la verdad tiene una forma persistente de emerger de entre los escombros. Hoy, finalmente, lo reconocemos como lo que fue, un faro de conciencia en la noche más oscura de la humanidad. Historias como la de Elser nos obligan a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros ante las injusticias? ¿Somos capaces de ver la columna que sostiene el techo del horror o preferimos mirar hacia otro lado? Si este relato te ha hecho reflexionar sobre el peso de las decisiones individuales, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Solo así podrás estar presente en nuestro gran estreno del próximo sábado, donde desenterraremos un misterio aún más profundo que cambiará tu forma de entender el siglo XX. Gracias por dedicar tu tiempo a la memoria y a la verdad, aquí, en Historias sin Respuestas.